Muy amados hermanos y hermanas, la continuidad de la palabra de Dios en este tiempo es muy clara, muy evidente en cuanto a la misión del mismo Señor Jesús. Hemos iniciado, digamos, de alguna manera así este tiempo ordinario con el bautizo de Jesús, en la solemnidad o la festividad del bautizo de Jesús, donde aparece justamente aquel Jesús, el Jesús de Nazaret, que es proclamado como Hijo de Dios, reconocido por el mismo Dios Padre y presentado a los seres humanos o a la generación suya y por tanto a todas las otras generaciones. La misión suya de alguna manera está remarcada también hoy día en el Evangelio y en la continuidad del evangelista Marcos, que es el que nos acompaña durante todo este año. Conviértanse y crean en el Evangelio porque el reino de Dios está cerca. Vean que el anuncio de Juan Bautista es un llamado a cambiar de vida, a transformar la vida, a ponerse en sintonía con los planes de Dios. Por tanto, es un llamado a convertirse del camino errado de los pecados y retornar a Dios. El caso de Jesús y en su bautizo es aquel que bautiza en espíritu y en verdad. Por tanto, el anuncio del reino de Dios, la presencia del reino de Dios es evidente. ¿Por qué? Es un llamado a la conversión también porque, en definitiva, hay que aceptar esta buena noticia. El reino de Dios está presente. Serán los mismos discípulos que en la persona de Jesús dirán: el reino de Dios ha llegado. Por tanto, es imperativo, es casi como decir obligatorio, a ponerse en los planes de Dios. Por eso, el mismo Señor Jesús, ya en el Evangelio hoy, hace el llamado. Recordemos lo que ha sido también el anterior domingo, la proclamación de la palabra, donde se nos anuncia que quien toma la iniciativa, quien llama, quien convoca, es Dios mismo. La vocación común a la que tenemos todos es la vocación a la santidad, pero podemos decir también que la vocación común a todos nosotros es a que seamos aquellos que anuncian también la buena noticia e instauran el reino de Dios en su propia realidad. El llamado, por tanto, viene de Él, exige una prontitud en la respuesta. Vean que sus discípulos, aquellos que son pescadores, obedeciendo al Señor, inmediatamente lo siguieron. Y aunque el anterior domingo aparecían aquellos otros que dicen: ¿dónde está, Señor? Ven y lo verán. Habiten. La intimidad con el Señor y el Maestro es fundamental. Pero de aquí, hermanos, nace algo fundamental y evidente entonces también para nosotros. Si Dios nos llama, si Dios nos convoca, si Dios nos da una vocación y nos hace partícipes de la misma misión del Señor, nos está también llamando a gozar de esta experiencia suya, siendo discípulos, es decir, aquellos que viven con el Señor porque le han escuchado, porque han sido o han tenido una respuesta positiva a su llamada y se ponen también como misioneros. Vean, hermanos, por eso creo que la Iglesia ya aquí en América Latina, en Bolivia, en Cochabamba, insistentemente anuncia esto. Estamos llamados en nuestra realidad, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras comunidades, porque somos discípulos misioneros del Señor, estamos llamados a instaurar este reino de Dios, porque participamos de la misma misión del Señor. Somos los llamados, los convocados, discípulos, lo hemos dicho tantas veces, en eterno, porque nuestro Maestro es insuperable.
misioneros porque participamos de esta misión. Y vean, hermanos, que lo que acontece en la primera lectura es ciertísimo. Jonás no es un profeta, no es un profeta, no tiene la profesión de profeta, sin embargo es llamado para anunciar una buena noticia. De alguna manera está diciendo, Dios se hace presente y les pide que se conviertan para que creyendo en Él encuentren vida. El objetivo de Jonás no es maldecir al pueblo, no es solo prevenir al pueblo. El llamado de conversión es para que se retorne al seno de Dios y a la conducta que Dios nos llama. El llamado siempre es positivo, no es de maldición. Es un llamado o una misión que anuncia el perdón, que anuncia la salvación, que anuncia la libertad. Pero Jonás no es un profeta de profesión, como nosotros no somos profetas de profesión, o como aquellos discípulos a los que llama en el Evangelio de Marcos, con nombre y apellido, que eran pescadores. Hermanos, esto creo para nosotros es algo muy bello, porque nosotros que podemos ser artesanos, que podamos tener una profesión, nosotros que podemos ser amas de casa, nosotros que podemos ser personas que hacen un oficio, que hacen un servicio, también o en la construcción o en la salud, o personas que estamos atendiendo en los servicios más básicos, o que ya hemos pasado también al momento de tercera edad o definitivamente también en jubilación. A nosotros, que no somos de profesión profeta, a nosotros se nos está llamando para ser también misioneros, anunciadores de que el reino de Dios está entre nosotros, de que Jesús, nuestro Maestro, vive. Por eso la segunda lectura del apóstol Pablo urge en evangelizar, urge anunciar esta buena noticia, urge hacer un llamado profundo a la conversión, urge instaurar el reino de Dios en nuestra realidad, urge convertirse. Es urgente porque no solo que el tiempo pasa apresurado, sino que hay que anunciar y hay que mostrar esto a toda aquella generación que sufre. Vean, por tanto, hermanos, la iglesia nuestra aquí en Cochabamba necesita no solo una prontitud en el llamado que nos hace el Señor, sino necesita una premiante actitud de anunciar y hacer presente este reino de Dios. Evidentemente hay que comenzar en casa, convirtiéndonos nosotros, aceptando ser discípulos del Señor y ser enviados para que siendo misioneros podamos ir adelante. Pero hay que comenzar también en casa, en nuestros vecinos, donde nos toca vivir, nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Que el Señor, por tanto, nos conceda, ya nos ha concedido esta convocación de llamarnos, nos regala su misión, que Él, por tanto, nos dé esta actitud de aceptación y prontitud a esta respuesta y nos haga misioneros, anunciadores del reino de Dios. Y se lo hace también de manera muy evidente en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde tanta gente sufre, asumiendo nuestra responsabilidad, apoyando y anunciando la salvación allí donde necesita anunciarse, produciendo la solidaridad, la atención al hermano, el servicio a aquel que más lo necesita. Sea pues el Señor entonces que inspire nuestra vocación
que nos ayude en el apostolado que Él nos ha regalado y seamos también de verdad discípulos misioneros del Señor, en bien y en pos de nuestra sociedad, de nuestros hermanos. Amén.